bendiga nuevamente esta mañana hermosa. Agradecemos a nuestro Dios porque nos da este privilegio de estar aquí y ser nosotros que le demos culto a nuestro Dios. Bienvenidos los que nos visitan en esta mañana. Les damos la muy bienvenida. No le pregunté el nombre, varón, pero la esposa es Marjorie. Amistades de nuestro hermano Fabio, que está allá, la pareja, les decimos que son muy bienvenidos a estar aquí con nosotros. Después de este tiempo hermoso que hemos tenido de la palabra, perdón, de alabanza, ahora vamos a entrar a la palabra. Y para esto les voy a invitar que vayamos a segunda de Corintios es. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 5. Ahí vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana y hablaremos la palabra de nuestro Dios. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 5. Leemos la palabra de nuestro Dios como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así la palabra del Señor: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, dice el apóstol Pablo. Pero el punto fuerte de este pasaje es: examinaos a vosotros mismos. Hablaremos enseguida de esto, hermanos, pero encomendemos en oración este tiempo de la predicación, que sea Dios hablando a nuestras vidas. Amado Señor Dios, esta mañana nos deleitamos al estar en tu casa, alabando tu nombre, exaltando y promoviendo tu poderoso nombre, Señor. Es para nuestro espíritu un deleite el estar aquí, Señor, fortaleciéndonos, exaltándote. Es una necesidad que nosotros tenemos, no tú, sino nosotros, Señor. Así que recibe lo que hicimos y ahora háblanos, y que esta palabra no retorne vacía, Señor, sino que haga efecto en la conciencia, pero en lo profundo de la conciencia de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen por favor asiento en esta hora y hablemos la palabra del Señor. Cuando tenemos las 11:00, la palabra vamos a hablar ahora. Agradecemos a Dios, hermano, por esta congregación que Dios levantó en esta ciudad, por esta iglesia que Dios un día plantó aquí, por la gente que es parte de esta iglesia, de esta congregación, las bendiciones que Dios nos ha otorgado. Agradecemos realmente a Dios. Somos una iglesia que estamos en movimiento, cada día estamos activos en algo, estamos avanzando hasta a este momento. Gracias al Señor podemos decir que no nos cruzamos de brazos, siempre estamos haciendo algo. Comúnmente hay oportunidad para trabajar, el que quiere involucrarse en algo, hay esa oportunidad. El que quiere buscar más de Dios puede hacerlo los 7 días de la semana. La iglesia ofrece espacios de oración, espacios de culto, adoración. Usted puede llenarse de Dios en este lugar. Tenemos las puertas aquí, las podemos abrir los 7 días si usted así quisiera. Y esto pues es un gran privilegio que el Señor nos ha dado. Gracias a Dios por Iglesia Torrefuerte. Gracias al Señor. Vamos hoy a hablar la palabra de Dios y quiero que meditemos en los diversos tipos de creyentes que hay. Diversos tipos de creyentes. Ustedes saben, hermanos, que no lo voy a mencionar ahora, pero
Ustedes saben que en la Biblia se menciona, por ejemplo, el apóstol Pablo a los Gálatas les dijo que tenían entre ellos, dijo así, falsos hermanos. Habló de falsos hermanos. Y Judas, allá al final, antes de Apocalipsis, Judas llama a algunos creyentes que había en la iglesia, él les llama manchas, les dice él, manchas en vuestros ágapes, dice él, manchas en vuestras ágapes. Ágapes eran las reuniones de convivencia que tenían las iglesias en aquel tiempo. Convivían juntos, compartían en amor, en armonía, en unidad. Pero dice Judas que había en ellos, en esas reuniones, había murmuradores. Había falsos maestros, había gente que lo que estaba ahí era con una mala intención de enfermar hermanitos, de causarles daño. Todo eso lo menciona la palabra del Señor. El apóstol Pedro habla también de lo que había en la iglesia, falsos maestros, falsos apóstoles. Había gente que el apóstol Pedro se refiere a ellos de una manera bien drástica, los trata de una manera bien fuerte. Eso solo por decir algo, hermanos, lo que hay en las iglesias. Pero muy aparte de eso, le menciono a grandes rasgos lo que usted sabe de la Biblia. La Biblia menciona, hablando de los tipos de creyentes que encontramos, la Biblia habla refiriéndose a creyentes, dice que son como niños fluctuantes. No es cierto que el apóstol Pablo habló mucho de eso. Hebreos habla de eso. El apóstol Pablo habla de eso y dice que quiere, es más, a Corintios, a la iglesia de Corinto, dice que fue allá y les quiso hablar como a gente madura. Pero dice, no les pude hablar porque ustedes eran carnales, les dijo, y eran como niños. Como niños. Los hombres de Dios, como por ejemplo el autor de los Hebreos les dice, ya ustedes les dice a la iglesia, a los hermanos hebreos, ustedes deberían de ser ya maestros. Muchos de ustedes les dice, pero ustedes son como niños todavía, necesitados de que se les dé la leche, les dice, como a un niño. De manera que uno encuentra en diferentes partes de la Biblia que la Biblia menciona a creyentes como niños. A otros los menciona creyentes carnales, a otros se les presenta como creyentes inmaduros, a otros creyentes espirituales, a otros creyentes falsos. Y así, hermanos, encontramos en la Biblia una gran cantidad de creyentes. Usted sabe que eso es verdad. La Biblia lo menciona así, creyentes carnales, dice el apóstol Pablo. Creyentes espirituales, les dijo, vosotros como más espirituales, les dijo en Gálatas, traten a los tiernos con mansedumbre, les dijo, reconociendo que ustedes mismos pueden fallar más adelante y van a tener necesidad de que alguien los restaure, pero con espíritu, les dice, de mansedumbre. Parece que en Gálatas capítulo 6, verso 2 está eso. Y así habla la Biblia, hermanos. Pero esta mañana, habiendo dicho esto de que hay muchos más, yo quiero hablar hoy, quizás si alcanzo, de 3. Y del primero que quiero hablar es de que en las iglesias hay diversos tipos de creyentes, refiriéndose al nivel de madurez, refiriéndose a la conducta que debe tener un verdadero hijo de Dios. Por ejemplo, la Biblia presenta a creyentes como niños, es decir, voy a hablar de los creyentes niños, el primero. En la iglesia hay creyentes niños y quiero que veamos algunas de esas características de los creyentes niños en la iglesia. Un creyente niño, creo que su palabra no necesita explicación. El niño es aquel que se le puede engañar fácilmente, se le puede seducir fácilmente. El niño es aquel, hermano, que hasta cierto punto
ni sabe lo que hace. Hasta cierto punto es muy opuesto a alguien maduro. Veámonos, por favor, Efesios capítulo 4, versos 14 y 15. Para comenzar, veamos que en las iglesias hay creyentes niños, con esta actitud de niño, es decir, opuesto a madurez. Efesios capítulo 4, versos 14 y 15. Leámoslo, hermanos, lo que va a decirnos. Dice Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús, dice allí dice el apóstol aquí en esta carta. Allí tenemos, hermano, a los creyentes niños. Este es el que cambia de doctrina a cada rato. ¿Quién es un creyente niño? Es aquel que cualquiera viene y le habla bonito y lo engaña y se lo enrolla. El creyente niño es aquel creyente que se pasa la vida y nunca acaba de comprender qué realmente cree. Se pasa la vida y él no tiene un fundamento. Visita una iglesia, va a un lugar donde se gozó, se edificó, sintió la presencia de Dios y regresó a su propia iglesia y viene diciendo, allá sí se siente de verdad. Viene a su iglesia local y empieza a ver todos los defectos de su propia iglesia y dice, yo quizás me voy a ir para allá. Ese pastor sí predicaba la palabra como tiene que ser. Allá los hermanos sí son amorosos. Y viene enfermo de allá y la experiencia que tuvo en el otro lado la trajo y dice, esto no se compara. Y al final termina tomando la decisión de irse para el otro lado porque le gustó lo que experimentó allá. Eso es un creyente niño. Un creyente niño, aquel que es engañado, como ya lo miramos, fácilmente. Cualquiera puede venir y enseñarles lo que sea y lo cree fácilmente. Viene otro y le dice otra cosa y dice, tiene razón este. Me parece que este tiene la verdad. ¿Qué es eso? Son creyentes inconstantes, son aquellos creyentes que son cambiados fácilmente por su modo de pensar. Siempre están cambiando y cambiando su modo de pensar. Eso es un creyente niño, hermano. Un creyente niño es aquel que no tiene fundamento. Y esto está tan peligroso porque ¿qué nos escucha hoy? Ayer les decía yo que se requiere, hermanos, se requiere un equilibrio en lo que aprendemos, en lo que escuchamos, porque en la información que recibimos, porque hoy día tenemos los dos extremos, tenemos tanta información para lo que usted quiera, para el lado bueno como también para el lado opuesto a lo bueno. Tenemos tanta información que hoy día discernir la verdad es un desafío. Y se requiere mantener un equilibrio en la verdadera información que no tenemos hoy en cuanto a doctrina. El creyente niño en estos tiempos tiene un gran problema. Cualquiera viene y lo hace cambiar de pensamiento. Y aquello de haber estado en un lugar donde se formó y todo, a los días sale ¿con qué? Con que estaba equivocado. Y después viene diciendo que el infierno no existe, por ejemplo. Vienen diciendo que el infierno no existe, que eso no es verdad. Vienen luego diciendo, por ejemplo hablando de la Trinidad, que cómo se le está dando duro a esto, que no creemos en la Trinidad. No es como mis líderes me enseñaron, no es como mi pastor me enseñó. Hermano, ¿qué es lo que hoy no hay? Terrible, hermano. Al final se termina diciendo, no, si la Biblia, la verdad que no sé si en verdad esto es correcto, porque al fin esto confunde, dice. Le decía yo a algún hermano que en un momento ¿cómo está esto, hermano? Hay gente que dice que Moisés fue un mito, fíjense.
Un mito nada más, y que como todas las naciones tenían a un líder principal, dicen que Israel tomó a Moisés como un mito, pero que él no es una figura, no fue un personaje real, sino que Israel lo tomó como una figura, es un mito para justificar todos los hechos desastrosos que hacía, para justificar que Dios le hablaba a ese hombre, y ese hombre decía, hay que destruir a los heteos, hay que destruir a los amorreos, hay que hacer allá. Se dice, se está enseñando que Moisés era un mito y que se tomó para justificar que a ese hombre santo Dios le hablaba, para justificar que todos los desastres que se hacían, las matanzas que hacía el pueblo de Dios cuando Dios dijo, destruye a Amalek, no te apiades de ninguno de ellos. De manera que, y se van, hermanos, y se van hablando profundidades. Al final lo que vienen a hacer es lo que dijo el apóstol Pedro, o lo que dijeron los hombres de Dios. Vienen a torcer las sagradas escrituras. Y si usted no tiene cuidado y viene a ser, si usted es como un niño de estos fluctuantes que están aquí, lo van a enfermar. Lo van a cambiar del modo de pensar. Y cuando venga a sentir va a venir diciendo, yo ya no creo eso que dice el pastor allí, eso que nos predican. Al final puede terminar diciendo, yo estaba equivocado con eso que se enseñaba ahí. Pero es peligroso ser un creyente niño, sobre todo decíamos en estos tiempos, porque el enemigo se ha dado a la tarea de engañar, hermanos, a través de las redes sociales. Y horrible realmente cómo está esto. Los creyentes niños deben de aferrarse a oír a la voz de sus líderes espirituales, de apegarse a la enseñanza de sus iglesias, hermanos, de sus líderes espirituales. Si no confía en sus líderes espirituales, en los que lo han formado, en sus pastores, o sus líderes, sus predicadores locales, si en ellos no confía, mire, de usted hay que esperar que se lo va a venir terminando de comer el lobo a usted solo por allá en el monte. Si usted no confía en sus líderes espirituales, que los conoce de tiempo, y usted empieza a confiar más en otro que ni lo conoce del YouTube, que porque predica aquí, que porque predica allá, y empieza a confiar más en alguien que no. ¿Cuánto tiempo usted se ha congregado ahí? ¿Desde cuándo usted lo conoce? ¿Desde cuándo sabe? Usted sabe, conoce realmente el testimonio. Usted sabe cómo comenzó esa obra, cómo se fundó. Usted lo conoce realmente. Miren, muchas de las veces somos tan fáciles de seguir, hermanos, por caminos que para nosotros son extraños. Uno debe de tener ese cuidado hermanos, si no vas a confiar en tus líderes, que los tienes de años ahí, tus predicadores en tu iglesia local, si en ellos no confías, y me vas a venir a decir que a uno que nunca has convivido con él allá tan lejos, en ese sí confías y te enseñó la verdad, ¿no cree que está malo? Está malo. Si te vas a poner a darle crédito a alguien que bien predica, porque él conoce el idioma tal, porque él domina el griego así, porque domina el hebreo así, ¿tú qué sabes? Y ya viene menospreciando lo demás que aquí me han enseñado. ¿Y tú qué sabes? ¿Qué sabes de hebreo y de griego? ¿Qué sabemos nosotros? ¿Habrá alguien aquí que domina el hebreo a perfección para que nos saque de alguna duda allí? Bueno, en realidad, hermanos, un creyente niño es aquel que es movido fácilmente de su lugar donde nació y se formó. Un creyente niño es aquel que cualquier cosa viene y lo cambia de pensamiento, de parecer. Lo sacan de la sana doctrina, lo mueven para otro lado. Eso es un creyente niño. Al niño uno le dice, ven conmigo aquí, te voy a regalar un dulce. Ahí viene el niño movido por el dulce. Porque uno le dice, te voy a regalar, mira la bolsita de dulce, sígueme. Ahí viene el niño y despegándose de la mamá y del papá. Y viene siguiendo a quien le dijo, te voy a regalar la bolsita de dulce. Eso es un niño, actúa así porque es un niño. En la vida cristiana hay muchos que son como niños así. También.
evaluémonos nosotros mismos. Y como dijo Pablo, examinémonos a nosotros mismos. Y yo tengo que predicar esto porque es una necesidad en nuestro tiempo. ¿Quién nos sigue? ¿A quién buscando que el seguidor? Hay gente, yo lo he dicho en este lugar, que hasta le diezmaba a predicadores de YouTube, de no sé qué país, del otro país, no sé dónde. Mandaban ofrendas fijamente, mandaban diezmos y a veces a su propia iglesia local. No se mira eso. ¿Y ustedes cómo hayan eso, hermano? A ver, ya usando el sentido común. No necesitamos ni siquiera ser inteligentes para discernir que las cosas están malas. El sentido común le dice a uno que las cosas así no están bien. No, porque esa iglesia ya no necesita nada, ya tiene todo ahí, yo mejor le ayudo allá al fulano. ¿Y eso cómo se mira? Eso se mira como siempre han dicho los hermanos, como en este restaurante, pero voy a ir a pagar a aquel otro. ¿Ve? Eso es ilógico, eso no se puede hacer. Y no es que alguien tiene que pagar, no, nada de eso, son ilustraciones para dar a entender, ¿verdad? Así que, hermanos, los creyentes niños es aquel que es cambiado de su modo de pensar fácilmente. Desconfían de sus propios líderes. La actitud demuestra que desconfían de sus propios líderes y van tras otros que ni conocen. Ojalá y los conocieran. ¿Qué dice Segunda Tesalonicenses 2, 2 y 3? Veámoslo rápidamente nada más. Segunda Tesalonicenses 2, 2 y 3. Dice así: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y el último, nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hermanos, tengamos cuidado de no caer nosotros y nos vayan a engañar. Sigamos nosotros donde hemos sido formados, sana doctrina, y quedémonos ahí. Y vuelvo a decir, si no confía en sus líderes, ¿qué se puede esperar de usted? Si no confía en sus líderes, que tiene conociendo los años ahí, y me va a decir que ahora sí confía en otro que apenas lo conoció en el YouTube, nunca han convivido, no sabe nada, usted está arriesgándose mucho. Y por último, Colosenses 2.8. Colosenses 2.8. ¿Qué dice Colosenses 2.8? Y me voy a salir de los cristianos niños. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Tengamos cuidado, porque esto está muy fuerte ahora mismo. Se está dando muy fuerte ahora mismo. Yo le comenté la otra vez, le comenté aquí recientemente, que alguien enseñaba y con pura Biblia iba por ahí basado, aparentemente, hermano, pero torciendo las escrituras, diciendo que Jesús nunca ha sido ungido. A Samuel le derramaron aceite, lo ungió, a David Samuel lo ungió, y mencionó a Saúl, Samuel lo ungió, y a todos los demás que conocemos hubo alguien que los ungió y les bañó la cabeza con aceite. Y decía que ungir tiene que ser literalmente mojarle la cabeza a otro. Y decía, muéstreme en la Biblia a ver dónde a Jesús le mojaron la cabeza y lo ungieron con aceite. Muéstreme, lo decía en toda la Biblia. Y la Biblia no dice que Jesús haya sido ungido, y que nosotros no sabemos que haya, o que alguien le haya mojado la cabeza a Jesús y le haya derramado el cuerno de aceite y le bañaron la cabeza como lo hacían en el Antiguo Testamento. ¿Verdad que la Biblia no dice eso? Pero la Biblia sí dice que Jesús vino a ser el ungido de Dios, y lo sabemos perfectamente, que Jesús fue el ungido de Dios en el ámbito espiritual. Nunca se le derramó una copa de aceite, no fue así, pero nosotros sabemos perfectamente. Y esta persona decía, muéstrenmelo. Ajá, esto de los evangélicos, que Jesús es el Mesías, eso es una farsa, decía, porque ¿dónde me muestran que Jesús ha sido ungido? Y se iba para los judíos y decía que los judíos todavía están en espera del Mesías. El Mesías no ha venido todavía, no ha aparecido. Y decía, a ti te han engañado. Si te han hecho creer que el Mesías ya vino, estás engañado, decía. Cuando el Mesías venga, alguien lo va a tener que ungir, decía. Y miren, hermano, esto lo digo para mencionar que cualquiera que es niño y desconoce las Escrituras dice, tiene razón.
Solo la verdad está diciendo. Si a Jesús nunca nadie, ningún profeta lo ungió. Y ya se van por allí y se lo agarra. Y esa gente, hermano, lo tuerce usted, lo tuercen a usted, tuercen las escrituras y al final usted termina más torcido que todo. Por último, resulta no creyendo en nada, en nada. Por eso, hermano, tenga gran cuidado porque si hay algo que hoy día Satanás está utilizando es eso. Salgámonos, hermano, de esto y como niños lo que tenemos que hacer es confiemos, hermano, confiemos en la palabra que se nos ha enseñado desde el principio. Confiemos en nuestros líderes espirituales. Eso hasta un insulto es, hermano, después de años estar con sus propios líderes que le han enseñado la verdad, salir por otro lado confiando en el de México, confiando en el de allá, el de Argentina, en otro no sé dónde. Y al final usted que conoce la verdad va a terminar diciendo que es judío y no sé qué más, y guardando aquí, guardando allá. No. ¿Cuántas cosas? Que Dios nos libre de ser creyentes como niños que nos mueven fácilmente, que nos engañan para arriba y para abajo y nos hacen como quieren. Que Dios nos libre. Ya hablé de un creyente que está en la iglesia, el creyente niño. Pero hoy voy a hablar de otro tipo de creyentes. Hoy voy a hablar de los creyentes que también están en la iglesia. A esto se le llama los creyentes tibios. Los creyentes tibios o el creyente tibio. ¿Quién es el creyente tibio? Si ser el creyente niño movedizo para todos lados es un gran problema, ser un creyente tibio también es otro gran problema. El creyente tibio, característica, este creyente carece del fervor. Bueno, primero, el creyente tibio, manifiesta su tibieza con la falta de, número 1, pasión por Dios. El creyente tibio, usted no le va a encontrar pasión por Dios. Al creyente tibio no le encuentra pasión por Dios por ningún lado. Lo va a mostrar también con la falta de interés en la oración, en la adoración, en el estudio de la palabra. Un creyente tibio, usted háblele de oración, le va a decir que no puede orar. Que después de 5 minutos le va a decir, ya no sabe qué decir, le va a decir. El creyente tibio no tiene pasión por Dios. Las disciplinas espirituales se vuelven mecánicas. Es decir, las disciplinas espirituales se vuelven como ya sé lo que hay que hacer, solo eso hago, pero no va movido por una pasión. Asiste a la iglesia por rutina, no por un profundo deseo genuino de conectarse con Dios. Voy a la iglesia como una rutina nada más. No va movido por una pasión por Dios. No hay devoción por adorar a Dios, por conectarse con Dios. Hermano, no hay esa pasión, no hay esa devoción de voy al culto, voy a ir a adorar al Señor, que desde ayer dejó todo listo y en la mañana temprano hasta pone alarma, se va a bañar temprano, se toma su cafecito si puede y hay toda una intención de estar en la casa del Señor. Hay todo un plan, hay todo un propósito, hay un deseo de venir a la casa del Señor. El tibio no es aquel que no se quiere levantar y que ya va a ser la hora de levantarse. Oye que la mujer ya se levantó, pero él no se levanta, ya es hora otra vez. O viceversa, puede ser el hombre, pero comúnmente son las mujeres que se levantan. Tengo entendido, no lo sé, pero de las dos formas puede ser. Pero el tibio es aquel hermano que no tiene pasión por las cosas de Dios, mucho menos celo por las cosas espirituales. El tibio está en serios problemas. Asiste a la iglesia, le vuelvo a decir, por una rutina. No hay deseo de conectarme. Hoy voy a ir a adorar a Dios. Me voy a ir unos cuantos minutos antes a prepararme para alabar a Dios con todo mi corazón. No hay eso, no lo hay. Un creyente tibio a menudo se halla absorto en el éxito material
y el estatus social y los placeres por encima de su relación con Dios. Sí, al creyente tibio, en la iglesia usted lo puede ver, no es muy dado, muy entregado, pero para las cosas materiales es más bueno para trabajar que cualquier otro que usted mira. Pero claro, porque ahí hay un interés material, económico. Pero todas estas son cualidades del creyente tibio. Este creyente carece del fervor que sentía el salmista del Salmo 42:1. ¿Se acuerdan del Salmo 42:1? El salmista lo que decía. ¿Cómo decía? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, decía el salmista en el Salmo 42:1. Y luego decía, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de... ¿Se acuerdan del salmista cómo se expresaba? El tibio, olvídese, hermano, el tibio carece de este fervor. Jamás un creyente tibio va a decir como el salmista, mi alma tiene sed de Dios. Jamás va a decir como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así gime, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. No, hermano, un creyente tibio, el creyente tibio, esto no existe para él. El salmista en el Salmo 42:1, él expresaba un profundo anhelo por la presencia de Dios. Profundo anhelo. Esto es exactamente lo que no tiene un creyente tibio. Un creyente tibio hasta siente una carga a veces venir a la iglesia. Que el pastor diga, esta vez, hermanos, se puso muy frío y vamos a cerrar las puertas del templo. Este día no hay culto ahí. Brinca en un pie, hermano, porque no va a haber culto ese día. Y feliz porque no va a haber culto, y brinca en un solo pie porque no va a haber culto. Y se acomoda, se pone una pijama cómoda, una jeans, o no sé cómo le llaman, zapatas de esas peludas, y se va a acomodar y dice, acomodémonos, porque dijo el pastor que hoy no hay culto. Feliz. Eso es el creyente tibio. No tiene pasión por Dios. No tiene celo por Dios. Su lealtad a Dios está dividida. Sus aspiraciones personales desplazan a Dios. Su lealtad a Dios no es completa, está dividida. Está dividida entre Dios y las cosas materiales, sus logros materiales. Y de esto habló Jesús y dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque agradará al uno y molestará al otro. Su lealtad está dividida, de manera que el creyente tibio, hermano, está en serios problemas. Quiera Dios que usted y yo nos examinemos a nosotros mismos esta mañana y no nos hallemos nosotros en ninguno de estos que estamos mencionando aquí, creyente tibio. Le voy a mencionar un poquito más cómo es el creyente tibio. El creyente tibio es el típico cristiano que tiene el conocimiento de Dios. Habla de Dios. El creyente tibio tiene conocimiento de Dios. Sin embargo, no se involucra en nada. No le gustan los compromisos en la obra. El creyente tibio, entre menos compromiso tiene, dice mejor, no, yo no. El creyente tibio no se involucra en los compromisos. Aparte de esto, el creyente tibio no hace nada por cambiar. Él le da igual todo. El creyente tibio no hace nada aunque sabe que, es más, a veces ni nota que está mal, pero a él no le hace falta mejorar. A este creyente le da igual todo. Vive su vida a medias tintas. Ni muy metido y tampoco en el mundo. Sino que la cosa es término medio, a la mitad. No me comprometo en las cosas del Señor porque eso demanda tiempo, mi esfuerzo, demanda entrega, dedicación y muchas cosas que sacrificar. Y yo no tengo mucho tiempo. Pero tampoco se declara del mundo allá. Él se mantiene, el tibio se mantiene a la mitad. Él quiere tener una parte en las cosas del mundo y quiere tener otra parte en las cosas del Señor. A la mitad quiere mantenerse.
Recuérdese, el tibio no tiene pasión por Dios, mentira, no tiene devoción por Dios. Él está, hermano, él está tranquilo con lo que. Él está tranquilo. Entre menos lo involucren, mejor. No le hable de sacrificio porque no va con él. Sacrificarse, esfuerzo, no va con el creyente tibio. Al creyente tibio, el esfuerzo y el sacrificio le es una tortura. Como por ejemplo ayunar. Por ejemplo venir a orar y que se dice el culto va a ser de 1 hora de oración el miércoles. Siente que eso va a ser una tortura, pasar 1 hora en oración. Así le pasa al creyente tibio, hermanos. No se me ponga en serio. Esta es palabra de Dios que se tiene que decir. Y no son solo estos, si hay muchos más. Está el creyente fariseo también. En otra ocasión hablaremos de eso. Solo para decirle que no se me ponga triste. Solo el objetivo es examinémonos a nosotros mismos. ¿No será que esa palabra es para mí? ¿No será que ese mensaje me está describiendo a mí? Ese es el objetivo. Vuelvo a decirle, hay muchos más, pero hoy estamos en este. Hoy estamos en el creyente tibio. Ama a Cristo, pero no se decide a soltar el mundo. Este creyente tibio está en serios problemas. No hay en él devoción. Y para cerrarlo, voy a leer lo que dice la Biblia de los tibios. Apocalipsis capítulo 3, verso 15 hasta el 17. Si algo al Señor no le agrada, son los creyentes tibios. No le gustan. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dijo el Señor. Y el último, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú, hermano tibio, eres un desventurado, hermano tibio, miserable, hermano tibio, pobre, hermano tibio, y por último, ciego y desnudo. Tú que dices, así estamos bien, así estoy bien. Está bien, ¿para qué meterse tanto con Dios? Al fin que con solo que nos salvemos, el Señor que nos lleve ya. ¿Para qué trabajar tanto? ¿Para qué hacer esto? ¿No te das cuenta que eres un desventurado, ciego, pobre, miserable, desnudo y todas las cosas que decía ahí? Eso se lo dijo Dios a los tibios. Quiera Dios que no haya ninguno. Pero si hubiese alguno, hay que tocar lo que nos toca. Digo, tomar lo que nos toca. Si hubiese alguno. Y aquí nadie le puede decir a otro, tú eres el tibio, a ti te están hablando. No. Nadie aquí puede señalar a nadie. Usted, ni yo, ni nadie tenemos el derecho de decir, le está cayendo a fulanito o a fulanita, es tremendo tibio. No, usted, no sabemos. Esto es un asunto Dios y la persona, el que es tibio, él sabe cómo es, ¿verdad? A menudo, a menudo el creyente tibio se resiste al crecimiento espiritual, evita las oportunidades de enseñanza y discipulado o todo lo que tiene que ver con aprendizaje. Hermanos, va a haber un curso de estudio, vamos a recibir un seminario de esto y de lo otro aquí y allá. Hermanos, vamos a abrir un tiempo de enseñanza, vamos a abrir el instituto bíblico, vamos a hacer esto. El tibio a menudo se resiste al crecimiento espiritual. Él dice, no, eso no es para mí, no. Eso toma tiempo, eso no es para mí, hay que vayan otros, que vayan los que predican, que vayan los que pasan allá al frente. Eso para mí no es, dice. Prefieren permanecer en su zona de confort antes que involucrarse en cualquier programa de crecimiento bíblico. Si es que solo es la verdad, hombre. Si eso así es, hermanos. El creyente tibio, la hermana tibia, el hermanito tibio, no le hable nada de sacrificar su tiempo porque es que no va con ella, va a salir mal con usted. Ayúdanos, Señor, que
seamos librados de caer en esta condición. Ahí está el creyente tibio. ¿Cuántos llevamos? Llevamos al hermano niño, al creyente niño, y llevamos al creyente tibio. Y como ya nos vamos a ir, voy a cerrar con el último, pero este es el modelo de todos. Vamos a dejar al creyente carnal, vamos a dejar al creyente fariseo. El fariseo es el que le gusta ponerle a otro cargas que él mismo no puede llevar. Y se aparenta como que es el gran santo y gran santulón. Ay, yo no me puedo contaminar aquí. Ay, yo no puedo allá. Y condena a medio mundo y pone reglas. Y todo es reglas y reglas. Y eso está malo. Y eso aquí, y eso allá, y eso. Tremendo legalista. Y condena a medio mundo. Pero al final de cuentas, en su vida privada, viene siendo casi igual que cualquier otro. Pero eso es el creyente otro. Hoy no lo vamos a mencionar. Hablemos del último. Y este es el modelo de todos. El creyente maduro. Oh, qué deleite el creyente maduro. El creyente maduro. Hebreos capítulo 5, verso 14. ¿Qué dice el Hebreos capítulo 5, verso 14? ¿O era el 13? Hebreos. Sí, ahí estamos. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El creyente maduro, hermanos, aquí tenemos al creyente maduro. Vamos a mencionar algunas características. Algunas veces la Biblia le llama a el creyente espiritual. Por ejemplo, en Gálatas, Pablo lo menciona: vosotros que sois espirituales, queriendo decir vosotros que sois más maduros. De manera que vamos a hablar del creyente maduro. El creyente maduro es aquel, vamos a ver, comencemos, es aquel que trata de caminar día a día con el Señor. Ese es el creyente maduro, que trata de caminar día a día con el Señor. El creyente maduro tiene convicciones firmes en el evangelio. Nada lo mueve. El creyente maduro se mantiene firme en el evangelio. Sus convicciones están firmes en el evangelio. Tiene sus raíces en el evangelio bien fundadas. No lo mueve nada. Su fe se basa en una relación con Cristo. Su fe se basa en una comunión, en una relación con el Señor. Cuando se equivoca, no tarda en corregirse y en cambiar de dirección. Cambia de dirección, reconoce su falla y se humilla ante el Señor y le dice: no quiero seguir en esto, Señor, perdóname, cámbiame, restáurame. Esto no es lo que yo quiero vivir delante de ti. Y eso es el creyente maduro. Mira a los demás sin juzgarlos. Mira a los demás sin juzgarlos. ¿Cómo cuesta llegar a ser un creyente maduro? Por eso que es de lo que Jesús habló y dijo que para esto eran los ministerios, apóstoles, apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros, para llevar a los creyentes a la madurez, dijo que era. De manera, hermanos, que mira a los demás sin juzgarlo. El que hace esto, hermano, es gente madura, el que llega a estos niveles de que mira las fallas de otro y no las juzga, sino que muerde su lengua, cierra su boca, es prudente. Se requiere ser maduro para no unirse con alguien que usted sabe que tiene motivos para acabárselo, como dice, y mantenerse sin involucrarse. Se requiere ser bien maduro para no mezclarse con los demás. Trata de llevarse bien con todos a pesar de las diferencias. Un creyente maduro sabe tolerar, aguanta. Hay diferentes puntos de vista, diferentes tipos de hermanos, diferentes maneras de aquí en la iglesia, pero le tiene paciencia, se sabe soportar, se sabe aguantar. Eso el creyente maduro. Corrige a otro con espíritu de mansedumbre, lo dice Gálatas. Su fin es la restauración. Este creyente maduro ha alcanzado la madurez que la Biblia dice y vive de poder en poder.
cada vez viviendo mejores experiencias con Dios. Eso es el creyente maduro. El creyente maduro no es fanfurrón, no es presumido, no es ofensivo ni orgulloso. El creyente maduro no exige que las cosas se hagan a su manera. El creyente inmaduro es lo opuesto. El creyente inmaduro es, si no haces como yo digo, ya se armó el problema. Si no hacen como yo decía que era, si no se hace como yo quiero que las cosas se hagan, entonces dice, ¿para qué estoy aquí? Mejor me salgo. Si no va a ser como yo digo, dice la persona, pues entonces yo mejor. Hay personas que cuando las cosas no se hacen como él dice, se laquea la boca. Ya mejor ya no opina. Y dice, ¿para qué voy a opinar si no toman en cuenta lo que yo digo? Se laqueó, como decimos. ¿Y eso qué es? Eso es lo opuesto a ser maduro. Eso es inmadurez completamente. La verdad que un creyente maduro soporta lo que le viene. Lo golpean una vez y lo hicieron llorar y llora y le duele y tropezó y cayó, pero se le volvió a levantar porque él tiene sus convicciones firmes. El creyente maduro lo golpean una vez y él es cierto que le dolió, pero sigue para adelante. El creyente maduro, hermano, es aquel a quien se le pueden delegar proyectos. Se le pueden decir, mira hermano, encárguese usted de esto. Mira hermanita, encárguese usted de esto. Ahí lo que queremos es que sea aquí, sea allá. Y dice, en el nombre del Señor lo vamos a hacer. Y le entra, hermano. A la gente madura ya se le pueden delegar cosas. Tengo un libro que habla de las cualidades para elegir a un ministro. Digo, a un líder, un ministro. Y decía, entre todas, decía un buen libro, decía que muchas de las veces nos dejamos ir por los talentos que las personas tienen. Y decía que a veces no tomamos en cuenta el carácter. Y una de las cosas bien importantes para elegir a alguien, decía, como ministro, es el carácter. No puedes poner a alguien de ministro. A alguien decía que las cosas le gusta que se hagan como él dice y como ella dice. Y si no se hace así, no sirve. Una persona inmadura va a tirar las cosas a la mitad. Usted estaba contando con esa persona y tenía todo un gran proyecto, pero a la mitad no se hicieron las cosas como usted decía. Le tira todo y a él no le importa o a ella no le importa. Y le deja a usted bien metido en todo. Y hay que ver cómo se arregla. El inmaduro o la inmadura le deja todo tirado y se va. No le importa. Hello. Estas son cosas necesarias, hermano, que tenemos que ponerlas como un... Es que esta es la palabra de Dios. Nuestro modelo tiene que ser el crecimiento, llegar a ser gente con la que Dios pueda contar. Imaginémonos, hermano, que todos fuéramos o actuáramos de manera tan inmadura, opuesto a este punto que estamos hablando. No, hermano, la obra del Señor no caminara mucho, no llegara a ningún lado. Tenemos 2000 años que la obra del Señor fue fundada, la iglesia del Señor, 2000 años. Pero para esto se ha necesitado gente con la que el Señor ha dicho, contigo puedo contar. Y le han dicho a Dios, heme aquí, cuenta conmigo, Señor. Esa gente se ha enfrentado a dificultades tan grandes. Han pasado por cárceles, han tenido que perder algunos la vida. Han pasado tantas cosas. Pero por ser gente madura, con convicciones firmes, inmóviles, se mantuvieron allí. Y es esa la razón por la que estamos nosotros con este conocimiento de la palabra de Dios. Porque hubo gente madura. Hubo gente que se dispuso a soportar y aguantar las dificultades que venían en la vida. Y es así como la obra del Señor sigue para adelante. ¿Qué tal si todos fuera bien inmaduros? Cada quien recoja sus cosas y vámonos. Y cada quien mire cómo le sale. No, se necesita gente dispuesta, madura, capaz de aguantar, de soportar. Viene el sol bien caliente, se mantiene. Vino la tormenta bien fuerte y la tempestad, se mantiene. Vino tan fuerte el viento, se escondió por un poquito allí en una protección, algo. Ya pasó, vamos otra vez porque el proyecto no ha terminado. Eso es gente madura. Vamos para adelante en el nombre del Señor. Bueno, el creyente maduro, termino y cierro. Este es aquel que se santifica. Tiene temor de Dios.
La vida espiritual está por encima de todo, de todo, de todo. Valora la vida espiritual, valora la presencia de Dios por encima de cualquier cosa en su vida. En su vida cualquier cosa la pone de lado y dice, no, la obra es primero, mi relación con Dios es primero. Mira, te vas a venir para este empleo, vas a ganar mucho más, te vamos a dar tanto dinero. De verdad, ¿y a qué hora es? De tales horas a tales, no puedo. Yo tengo mi iglesia, tengo el lugar donde sirvo, donde me congrego, donde soy fiel, y pone de lado cualquier interés material y va primero, la obra de Dios va por arriba. Todo lo de Dios me importa, todo lo que tiene que ver con Dios me es importante. Ama lo que Dios ama, lo que Dios ama yo también lo quiero amar, dice el maduro. El creyente maduro ama lo que Dios ama, le importa lo que a Dios le importa. Gente madura debe de ser nuestro objetivo, llegar a ser gente madura, hermano, prudente, cuidadosa, no ofensiva, no orgulloso, no arrogante, no que se molesta porque no hicieron como yo dije. No, hermano, no. El maduro sabe mantenerse en medio de todas estas cosas. ¿Con cuál de estos tres nos identificamos? ¿Habrá alguien ahí que se identifique con alguno de estos? ¿Con cuál será? Ojalá y con quien nos identifiquemos sea con el último, los maduros. Vaya que hoy no hemos mencionado a todos los demás, pero tenemos tres aquí. ¿Con cuál nos identificamos nosotros? Hay creyentes Alejandro. ¿Sabía que hay creyentes Alejandro? Los creyentes Alejandro, que dijo Pablo, tuve que entregarlo a Satanás, dijo, porque sí que me ha hecho, dijo, tan difícil el ministerio. Así dijo Pablo. Creyente Alejandro, que solo en contra y en contra y en contra. Y busca la forma de en contra y en contra. Pero hermano, ¿con cuál nos identificamos nosotros? Ahí tenemos esta mañana a tres nada más. Quizás en otra ocasión, no sé cuándo hablemos de algo otros creyentes más. Pero por ahora, solo esto. Toda esta predicación o esta palabra es, hermanos, con el fin de que seamos mejores creyentes. Mejores hijos de Dios. El Señor cuenta con nosotros. El Señor cuenta con nosotros, hermanos. Y no podemos nosotros no darle importancia al crecimiento, a la madurez espiritual. No podemos ser así. A nosotros nos debe de interesar el crecimiento espiritual, la madurez espiritual. ¿Ustedes creen que pueden orar conmigo? Y hagamos como siempre. Si nos ponemos de pie y cerramos el tiempo y oramos. Señor Jesús, esta es tu palabra esta mañana, que viene trayéndonos consejo, viene trayéndonos formación. Esta es tu palabra, Señor, que lo que procuras es hacer de nosotros mejores hijos de Dios, mejores creyentes, gente, como dijo el salmista, plantados en la casa del Señor floreceréis. Señor, hacer de nosotros mejores hijos de Dios. Oh Señor, ayúdanos, que nos motive, que nos inspire, que anhelemos, que deseemos nosotros ser ese creyente maduro con el que tú puedas contar. Señor, ayúdame a salir de ese creyente de niñería, de niñez, que para todo, Señor, ofrezco un problema. Señor, líbrame del creyente niño y también líbrame, Señor, del creyente, del otro tipo de creyente tibio. ¿Qué problema la tibieza espiritual, Señor? Ayúdanos, que nuestra iglesia, Señor, ponga en práctica o pongamos en práctica tu palabra. Que veamos, Señor, que la tibieza es un serio problema y no podemos vivir la vida de creyente tibio, sin esfuerzo, sin pasión, sin devoción. Líbranos, Señor, y por último, inspíranos con tu palabra a ser un creyente maduro, un creyente fiel, el creyente que tu palabra lo llama el creyente espiritual. Señor, ayúdanos, de verdad te lo pido, que tu palabra quede en nuestros corazones. Amén y amén. Tomen por favor asiento. Hoy no hicimos el llamado, en otra ocasión.